La variable independiente fue la educación preoperatoria basada en el mindfulness aplicada en una sesión de aproximadamente 45 minutos antes de la cirugía. Esta incluía ejercicios de atención plena y reflexión sobre pensamientos relacionados con el dolor y se manejó en dos niveles, con intervención de mindfulness en los grupos experimentales y sin intervención, o sea, sin el cuidado estándar en los grupos control. Las variables dependientes fueron la intrusión cognitiva del dolor postoperatorio, evaluada con la escala SIPS, y el miedo al dolor, que fue medido con el FPQ-3, que considera el miedo al dolor severo, leve y médico. Esta tabla muestra un diseño Solomon de 4 grupos en un ensayo controlado aleatorizado con 2 grupos experimentales y 2 control. Eje 1 y eje 2 recibieron la intervención, pero solo eje 1 tuvo pretest. CG 1 tuvo pretest sin intervención y CG 2 solo posttest. Esto permite evaluar la intervención y controlar el efecto del pretest. En el análisis hubo efecto de X, sí hubo efecto significativo, pues en el grupo experimental el puntaje disminuyó y en el grupo control aumentó, como lo podemos ver. La diferencia fue estadísticamente significativa, pues la educación basada en mindfulness sí redujo la intrusión cognitiva del dolor. ¿Hubo efecto del pretest? Sí, parece que hubo algo de efecto del pretest porque aunque en el posttest entre los 4 grupos no hubo diferencias significativas, cuando se comparan los grupos que sí tuvieron pretest, eje 1 y CG 1, sí aparece una diferencia. Esto puede significar que el pretest hizo que los participantes pensaran más en el dolor o fueran más conscientes y eso influyó en los resultados. Después se controló el error. Sí, el estudio controló bien el error porque usa un diseño fuerte como el de Solomon, que precisamente ayuda a controlar el efecto del pretest. Además, los grupos asignaron de forma aleatoria, eran similares al inicio y usaron instrumentos confiables, lo que hace que los resultados sean más válidos. Y hubo equivalencia inicial, sí, los grupos eran equivalentes al inicio porque no hubo diferencias significativas en edad, género, nivel educativo ni en las variables principales antes de la intervención. Esto es importante porque permite decir que los cambios que se ven después sí pueden ser por la intervención. En este estudio se evaluaron los efectos de una intervención sobre la intrusión del dolor utilizando un diseño experimental de 4 grupos. Primero, se comprobó que los grupos eran equivalentes al inicio, ya que no se encontraron diferencias significativas en variables sociodemográficas ni clínicas, lo que permite hacer comparaciones más confiables. En el análisis general no se observaron diferencias significativas entre los grupos en la intrusión del dolor ni en el miedo al dolor. Sin embargo, al analizar el cambio entre el pretest y el posttest, se encontraron resultados importantes. El grupo experimental mostró una disminución de 5.9 puntos, mientras que el grupo control presentó un aumento de 10.2 puntos en la intrusión del dolor. Esta diferencia fue estadísticamente significativa con un valor de P de 0.005 y un tamaño de efecto moderado a alto, lo que indica un puntaje de ganancia relevante, aunque solo en una de las comparaciones. En cuanto a la causalidad, el diseño de Solomon permite controlar posibles efectos del pretest, por lo que se puede hablar de una causalidad parcial. Finalmente, se concluye que la intervención tiene un efecto principal en la dimensión cognitiva del dolor, reduciendo su intrusión, pero no logra cambios significativos en el componente emocional ni en el miedo al dolor, lo que sugiere que su impacto es específico y no generalizado.